Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 17. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole: «Señor, tengo en casa a un criado que está en cama paralítico y sufre mucho». Jesús le contestó: «Voy yo a curarlo». Pero el centurión le replicó: «Señor, no soy quien para que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene, a mi criado haz esto y lo hace». Al oírlo, Jesús quedó admirado y le dijo a los que le seguían: «Les aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Les digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los ciudadanos del reino los echarán fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes». Y el centurión le dijo: «Vuelve a casa, que se cumpla lo que has creído». Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a casa de Pedro, encontró a la suegra en cama con fiebre. La cogió de la mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirles. Al anochecer, le llevaron muchos endemoniados. Él con su palabra expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: «Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un centurión era un soldado en el Imperio Romano que tenía cierto rasgo. De hecho, era importante. La palabra centurión viene de centuria, céntuplo, 100. El centurión tenía a su cargo 100 soldados y a las órdenes de éste se encontraban. Pues el caso es que un hombre pagano, concretamente romano, se dirige a Jesús para suplicar su intercesión y poder sanar el dolor y la enfermedad de un criado muy querido por este centurión del ejército romano. Según nos dice el evangelista, era un enfermo que sufría grandemente, además de que estaba paralizado. Le pide a Jesús que interceda orando por su criado. Jesús, en un acto de cortesía y ante la súplica del centurión romano, le dice que va a ir a su casa. Pero éste replica inmediatamente: «No es necesario que vayas a la casa de mi criado. Yo sé quién eres. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Yo también vivo bajo disciplina y órdenes militares y tengo soldados bajo mi jurisdicción, y le digo a uno ve y él va, a otro ven y él viene». El centurión romano entendió que bastaba la sola orden de Jesús y la voluntad de su corazón para que su criado, ahora enfermo, pudiera sanar inmediatamente. Jesús, ante la reflexión que le presenta el centurión romano, queda impactado y muy admirado y exclama espontáneamente alrededor de las personas que le escuchan, diciendo: «Les aseguro que ni entre el pueblo de Israel, entre mi pueblo, los judíos, he encontrado a nadie que tenga una confianza, una fe tan bonita y tan grande como la de este gentil, este pagano, este centurión romano». Con base en esta reflexión pudiéramos preguntarnos cuáles son los grandes elementos de la fe, aclarando que ella es sobre todo un regalo de Dios. Por eso tenemos que decir siempre: «Señor, yo creo, pero aumenta, nutre, fortalece mi fe». La fe es siempre un regalo de Dios que hay que pedir, y cómo nos sirve para todas, absolutamente todas las situaciones, circunstancias y pruebas que la vida nos vaya presentando. Pero repetimos, hay 3 elementos por lo menos que detallan las parábolas evangélicas sobre el tema de la fe, que las podemos entrar a detallar. La primera, la fe exige humildad. Un corazón pequeño que sabe que solo en Dios puede poner toda su vida, que solo Dios tiene todo poder,
que nadie más que Dios puede curar, sanar, liberar, desatar, resucitar, iluminar una situación, una prueba concreta que afrontemos en la vida. El humilde de corazón es el hombre, es la mujer que sabe ponerse confiadamente en manos de Dios. Pero hay un segundo elemento muy fuerte en el nivel de la fe y se nos pide que nuestra fe sea confiada. No es una fe que duda, es una fe que con grande confianza, sabiendo que Dios es solo amor y misericordia, que no hay manos más providentes, manos más generosas, manos más misericordiosas que las de Él. En esa confianza abandonamos nuestra vida, nuestra situación, nuestro problema. Cuando alguien dice, ¿qué quiere que haga por usted? Y le dice, ora por mí, una expresión que por ejemplo repite mucho el Papa Francisco, recen por mí, y la gente responde a renglón seguido, no, ya lo hago, ¿qué más necesitas que haga por ti? La pregunta es, ¿habrá algo más grande? ¿Habrá una realidad más hermosa y más poderosa que la oración confiada a Dios por una situación particular que tengamos? La oración tiene que ser confiada en la seguridad de que lo que pedimos lo vamos a recibir. Recordamos ese bello texto evangélico que afirma, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá, porque todo el que con fe, con confianza pide, recibe, el que busca encuentra y al que llama a la puerta se le abre. Finalmente se nos invita a una fe perseverante. No solamente una fe humilde, 1, confiada, 2, sino también perseverante. Tenemos que perseverar en el tiempo. La perseverancia es esa hermosa virtud por la cual florecen todas las demás virtudes. Lo explico. Si el amor no es perseverante, pierde su belleza. Si la paciencia no es perseverante, pierde su fuerza de virtud como paciencia. Si la generosidad no es perseverante, si el servicio no es perseverante, si el perdón no es perseverante, como virtudes perderán su poder. La fe igualmente tiene que ser perseverantes. ¿Recuerdan ustedes la famosa parábola del juez inicuo o malvado que no le hacía justicia a la mujer viuda? ¿Recuerdan que el evangelista señala, si no lo hace porque es su oficio como juez, lo hará por la tenacidad, lo hará por la tosudez, lo hará por la insistencia, la intensidad de la mujer? Así nosotros estamos llamados a ser perseverantes en nuestra fe, en nuestra confianza en Dios. Hoy encontramos hermosamente la respuesta de que justo a la hora en que el centurión con una fe humilde, confiada y perseverante se entrega a Jesús, a esa misma hora sana el criado que él tanto quería, que el centurión tanto amaba. Luego nos mostrará el Evangelio la curación de la suegra de Pedro, la sanación de algunos endemoniados y de otros enfermos que le llevaban a su presencia. La fe es por excelencia sanadora, la fe es purificadora. Todos decimos tener fe hasta cuando nos llega una prueba grande en la vida. Señor, dame la gracia, dame la sabiduría, dame la fe suficiente para que en medio de los desafíos, las pruebas, los momentos de oscuridad en mi vida personal, pueda decir, no me desespero, no me turbo, porque por mi fe sé en quién he depositado mis afanes, por mi fe sé en quién he puesto mi vida toda. Amén. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú.
háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. Háblame, María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. Háblame, María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. Háblame, María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. Háblame, María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador.
Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. De Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de su niñez, su despertar, su juventud. Te haré ver sus sentimientos, sus deseos, su inquietud. Fue creciendo su amor, hecho de gestos sencillos, siempre dio felicidad, olvidado de sí mismo, y en su conciencia maduró su ser hijo de Dios. Seguí de lejos sus pasos, cuando el amor predicó. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Grande fue mi sufrimiento porque el mundo no entendió que aquel a quien condenaba fue juzgado porque amó. Quise haber muerto por él, pero yo necesitaba de su vida y salvación, de su sangre derramada. Ante mi Hijo muerto en cruz, yo también puedo decir con esperanza en el alma, me amó y se entregó por mí. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. De tus labios brota un nuevo, hágase. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 17.
En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole: «Señor, tengo en casa a un criado que está en cama paralítico y sufre mucho». Jesús le contestó: «Voy yo a curarlo». Pero el centurión le replicó: «Señor, no soy quien para que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene, a mi criado haz esto y lo hace». Al oírlo, Jesús quedó admirado y le dijo a los que le seguían: «Les aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Les digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los ciudadanos del reino los echarán fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes». Y el centurión le dijo: «Vuelve a casa, que se cumpla lo que has creído». Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a casa de Pedro, encontró a la suegra en cama con fiebre. La cogió de la mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirles. Al anochecer, le llevaron muchos endemoniados. Él con su palabra expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: «Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un centurión era un soldado en el Imperio Romano que tenía cierto rasgo. De hecho, era importante. La palabra centurión viene de centuria, céntuplo, 100. El centurión tenía a su cargo 100 soldados y a las órdenes de éste se encontraban. Pues el caso es que un hombre pagano, concretamente romano, se dirige a Jesús para suplicar su intercesión y poder sanar el dolor y la enfermedad de un criado. Que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. Háblame, María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. Háblame, María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad
quiso Dios acercarse y al hombre salvar. Que sabe ponerse confiadamente en manos de Dios. Pero hay un segundo elemento muy fuerte en el nivel de la fe y se nos pide que nuestra fe sea confiada. No es una fe que duda, es una fe que con grande confianza, sabiendo que Dios es solo amor y misericordia, que no hay manos más providentes, manos más generosas, manos más misericordiosas que las de Él. En esa confianza abandonamos nuestra vida, nuestra situación, nuestro problema. Cuando alguien dice, ¿qué quiere que haga por usted? Y le dice, ora por mí, una expresión que por ejemplo repite mucho el Papa Francisco, recen por mí, y la gente responde a renglón seguido, no, ya lo hago, ¿qué más necesitas que haga por ti? La pregunta es, ¿habrá algo más grande? ¿Habrá una realidad más hermosa y más poderosa que la oración confiada a Dios por una situación particular que tengamos? La oración tiene que ser confiada en la seguridad de que lo que pedimos lo vamos a recibir. Recordamos ese bello texto evangélico que afirma, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá. Porque todo el que con fe, con confianza pide, recibe, el que busca encuentra y al que llama a la puerta se le abre. Finalmente se nos invita a una fe perseverante. No solamente una fe humilde, 1, confiada, 2, sino también perseverante. Tenemos que perseverar en el tiempo. La perseverancia es esa hermosa virtud por la cual florecen todas las demás virtudes. Lo explico. Si el amor no es perseverante, pierde su belleza. Si la paciencia no es perseverante, pierde su fuerza de virtud como paciencia. Si la generosidad no es perseverante, si el servicio no es perseverante, si el perdón no es perseverante, como virtudes, perderán su poder. La fe igualmente tiene que ser perseverantes. ¿Recuerdan ustedes la famosa parábola del juez inicuo o malvado que no le hacía justicia a la mujer viuda? ¿Recuerdan que el evangelista señala, si no lo hace porque es su oficio como juez, lo hará por la tenacidad, lo hará por la tosudez, lo hará por la insistencia, la intensidad de la mujer? Así nosotros estamos llamados a ser perseverantes en nuestra fe, en nuestra confianza en Dios. Hoy encontramos hermosamente la respuesta de que justo a la hora en que el centurión con una fe humilde, confiada y perseverante se entrega a Jesús, a esa misma hora sana el criado que él tanto quería, que el centurión tanto amaba. Luego nos mostrará el Evangelio la curación de la suegra de Pedro, la sanación de algunos endemoniados y de otros enfermos que le llevaban a su presencia. La fe es por excelencia sanadora, la fe es purificadora. Todos decimos tener fe hasta cuando nos llega una prueba grande en la vida. Señor, dame la gracia, dame la sabiduría, dame la fe suficiente para que en medio de los desafíos, las pruebas, los momentos de oscuridad en mi vida personal, pueda decir, no me desespero, no me turbo, porque por mi fe sé en quién he depositado mis afanes, por mi fe sé en quién he puesto mi vida toda. Amén. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame.
Háblame, María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció. Muy querido por este centurión del ejército romano. Según nos dice el evangelista, era un enfermo que sufría grandemente, además de que estaba paralizado. Le pide a Jesús que interceda orando por su criado. Jesús, en un acto de cortesía y ante la súplica del centurión romano, le dice que va a ir a su casa. Pero éste replica inmediatamente: no es necesario que vayas a la casa de mi criado. Yo sé quién eres. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Yo también vivo bajo disciplina y órdenes militares y tengo soldados bajo mi jurisdicción. Y le digo a uno ve y él va, a otro ven y él viene. El centurión romano entendió que bastaba la sola orden de Jesús y la voluntad de su corazón para que su criado, ahora enfermo, pudiera sanar inmediatamente. Jesús, ante la reflexión que le presenta el centurión romano, queda impactado y muy admirado y exclama espontáneamente alrededor de las personas que le escuchan, diciendo: les aseguro que ni entre el pueblo de Israel, entre mi pueblo, los judíos, he encontrado a nadie que tenga una confianza, una fe tan bonita y tan grande como la de este gentil, este pagano, este centurión romano. Con base en esta reflexión pudiéramos preguntarnos cuáles son los grandes elementos de la fe, aclarando que ella es sobre todo un regalo de Dios. Por eso tenemos que decir siempre: Señor, yo creo, pero aumenta, nutre, fortalece mi fe. La fe es siempre un regalo de Dios que hay que pedir, y cómo nos sirve para todas, absolutamente todas las situaciones, circunstancias y pruebas que la vida nos vaya presentando. Pero repetimos, hay tres elementos por lo menos que detallan las parábolas evangélicas sobre el tema de la fe, que las podemos entrar a detallar. La primera, la fe exige humildad. Un corazón pequeño que sabe que solo en Dios puede poner toda su vida, que solo Dios tiene todo poder, que nadie más que Dios puede curar, sanar, liberar, desatar, resucitar, iluminar una situación, una prueba concreta que afrontemos en la vida. El humilde de corazón es el hombre, es la mujer